Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, previo que iniciemos el proceso de grabación. Así que, si me permiten un momento, empezamos de lleno con el tema. Solamente recordándoles que hoy es la última semana para que ustedes se sometan al parcial. Así que de antemano, pues les deseo el mejor de los éxitos. Es un examen muy sencillo, tipo la San Carlos, de fácil, así que no hay mucho en qué perderse en esta situación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, estimados compañeros, que todavía se han conectado muy pocos para el flujo de colegas que se conectan el día sábado. Sin embargo, quiero creer que es derivado de sus múltiples quehaceres laborales. Entonces, como les manifestaba, el tema de hoy lo vamos a desarrollar en función de las heridas provocadas tanto por arma blanca como por arma de fuego, las cuales llevan procedimientos y los vamos a ir desarrollando en función del curso. Eh, el día de hoy, pues, como manifestaba, es la quinta semana. El tema son las heridas. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que las armas blancas son instrumentos utilizados como menesteres de ataque o bien en algunas ocasiones de defensa, en el cual su mecanismo de lesión lo vamos a considerar como activo, y estos se desarrollan dentro de los agentes mecánicos o están constituidos dentro de la gran división que hicimos la semana anterior, y las podemos constituir como los agentes mecánicos. En cuanto a la medicina legal, la herida va a representar una huella orgánica que en cualquier litigio se considera objetiva, que va a ser secundario o actual de un hecho judicial pasado que se tratará de comprobar y reconstruir. La clasificación de las heridas. Las heridas, su gran clasificación son heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas abiertas comprenden lo que es la erosión, la escoriación, y las heridas cerradas, los eritemas y las petequias. En cuanto a la herida abierta, en este tipo de heridas vamos a observar la completa divulsión. Eso significa la separación de los tejidos blandos de la piel. Estas, por sus características, son las más susceptibles de infectarse. Y son, en cuanto a la erosión, división de las heridas abiertas, son más leves, son producidas por un rascado con uñas un poco prominentes, un aruño, ya sea de humanos o animal. En este caso me refiero a las mascotas, los gatos y los perros, que son pequeños, como los chihuahuas, los schnauzer. Es decir, más por un mecanismo de fricción y rozamiento que por un traumatismo.
En cuanto a la escoriación, se produce solo una pequeña pérdida de la superficie de la piel o bien de la mucosa, que en algunos casos alcanza de manera eh, muy poco sensible el epitelio. Las heridas cerradas son aquellas en que no se observa la separación de los tejidos, los cuales generalmente son producidas por contusiones, y la principal característica es que los procesos hemorrágicos, o sea, la ruptura de los vasos sanguíneos, se provoca internamente y se puede desarrollar tanto en los órganos como en las cavidades. El tratamiento debe ser rápido porque el hematoma, dependiendo de su dimensión, de alguna forma podría comprometer la función del órgano y la perfusión sanguínea. El eritema es la más leve de las lesiones tópicas, como puede ser, por ejemplo, en una discusión, eh, una bofetada. La reacción inmediata de la piel va a ser tornarse roja, y esto se debe a que produce una vasodilatación activa, con lo que se produce un incremento del torrente sanguíneo en el lugar donde se produjo la lesión, lo que va a provocar el enrojecimiento de la zona, y va a ocupar también un espacio no habitual. De hecho, derivado del proceso de inflamación, va a comprimir los filetes terminales nerviosos de la piel, y por ello es que se produce el dolor y el prurito. O sea, el prurito es picazón. Las petequias, como les había explicado la semana pasada, si ustedes ven la gráfica que ilustra la diapositiva, se ven pequeños círculos rojos, no grandes, sino que los que están en la parte superior, y estas requieren una violencia mayor a la superficie para que se produzcan estas pequeñas rupturas vasculares, lo que da lugar a diminutos y típicos procesos vasculares que son punteados. Quiero indicarles que las petequias no solamente son sinónimo o respuesta del organismo a un trauma, también son respuesta del organismo a otro sinnúmero de enfermedades hematológicas que en este curso pues no son de su competencia. Este pequeño punteado hemorrágico lo que significa es que existe un proceso hemorrágico mínimo o leve, y son lesiones típicas de un puñetazo que lo podríamos considerar leve, moderado o fuerte, o bien de apretar, es decir, de sujetar la piel eh, fuertemente en caso de las sofocaciones, como por ejemplo el estrangulamiento realizado manualmente, no con cuerdas o con otro tipo de instrumentos, un cinturón, una toalla, etcétera. La descripción de las heridas. Acá tenemos dos imágenes que son colocadas específicamente para que ustedes puedan establecer
no por la dimensión, sino por la profundidad de la herida. Esta es una herida a su izquierda de la diapositiva, es una herida simple en el cual pues ven ustedes que la hemorragia no es profusa, que aparentemente lo que nos permite visualizar la imagen es una herida que solamente interesó la piel y el tejido celular subcutáneo, mientras que la otra es una herida extensa, limpia, que evidentemente fue provocada por un objeto corto contundente, pues si ustedes ven los bordes de la misma, van a ver el tejido celular subcutáneo y van a ver ya las aponeurosis del músculo y de los tendones. De esa cuenta entonces podemos definir que una herida simple la vamos a considerar a todas aquellas incisas o inciso contusas que no causan la pérdida de sustancia. Pérdida de sustancia es perder músculo, perder la mitad del tejido circundante, que no se localizan en regiones anatómicas de especial complejidad o bien que sean importantes, y es necesario recordar que todas las heridas sufren una retracción elástica de sus bordes, que en ocasiones y en algunas situaciones en las cuales nosotros las localizamos o son localizadas estas heridas, pueden dar la impresión errónea de una pérdida de sustancia en la cual no existe. Este tipo de heridas van a afectar la piel sin ocasionar un daño en órganos importantes. Para establecer un diagnóstico correcto es necesario, como en todas las cuestiones de medicina y sobre todo en medicina legal, se debe explorar, porque hay un viejo adagio en medicina que dice que quien no mete el dedo mete la pata. Las heridas simples suelen ser, como ya les había indicado, por un arañazo, por una cortadura superficial. Como un ejemplo típico son las escoriaciones. Por su parte, las heridas complicadas son heridas extensas, profundas, dentro de sus características. Y los procesos hemorrágicos van a ser más severos. Generalmente hay afecciones de músculos, de tendones, de nervios, de algún vaso sanguíneo que puede ser una arteria o una vena, y pueden también haber causado lesiones en órganos internos, los cuales pueden o no presentar una perforación visceral. Estas heridas, según su tipo y su forma, van a presentar características específicas, ya que según su gravedad deberán evaluarse inmediatamente, ya que cada una de estas heridas tiene su propia complicación y según sus características especiales y topográficas van a presentar o van a ser situaciones muy, muy claras de estos tipos de heridas. Este tipo de lesiones los vamos a definir según el tipo de daño que causen en el cuerpo. De esa cuenta entonces, la importancia de conocer las características de las heridas es vital para poder establecer si las mismas se derivan de un arma blanca, según la característica de las heridas,
De esa cuenta, entonces, es imprescindible que se efectúe un dictamen médico legal mediante el cual se podrá determinar cuál fue la posición del agresor, la fuerza que empleó, el tamaño del arma agresora. Como podéis ver vosotros acá, estas son armas medievales, pero son las que de una forma más específica nos pueden plantear eh, las lesiones, la gravedad y el abordaje de las mismas. Pues cada una de las que están acá representadas es necesario emplear una fuerza diferente. Por ejemplo, esta espada curva que es estilo japonés no es igual que esta de doble filo, ni es igual que esta que es corrugada, ni esta que solamente presenta filo de ambos lados. De esa suerte, entonces, compañeros, la importancia de conocer las características de las heridas es imprescindible y esencial para poder determinar el tipo de arma blanca que utilizó en un supuesto hecho criminal y qué área del cuerpo resultó perjudicada o dañada. Derivado de eso, la posición de la víctima y de la herida van a ser elementos fundamentales para poder establecer el tipo de arma blanca que fue utilizado en un supuesto hecho criminal. Lo que sí es imprescindible dejarles claro es que esto no me va a decir fue una espada, fue un hacha. Lo que voy a tratar de definir yo si fue una arma corto contundente, corto punzante, solamente cortante, eso en virtud del diámetro y de la profundidad de la lesión voy a poder determinar yo la fuerza mecánica, porque no olvidemos que este tipo de heridas se consideran en su clasificación como mecánicas. Cabe mencionar la importancia de conocer y sobre todo de poder identificar las características de una herida producida por un arma blanca, por la forma, la longitud y la trayectoria. Y además de la limpieza con que ésta se produjo. Esto, su propósito y objetivo va a ser poder establecer a través de la criminalística la hipótesis en cuanto al tipo de arma que se utilizó, la magnitud y la violencia que en su momento el agresor generó en virtud de múltiples situaciones cognitivas, emocionales, que puede ser cólera, odio, rencor, miedo, etcétera. En cuanto al dictamen médico legal, en los casos de homicidio, el médico forense va a ser indudablemente requerido por los auxiliares fiscales o bien el señor juez para poder darle acompañamiento al Ministerio Público y otro tipo de instancias en el proceso de diligenciar la reconstrucción de del posible hecho criminal y entre otras situaciones y orientaciones debe colaborar a establecer de una manera adecuada la posición en que se encontraba la víctima y el agresor. Eso mediante qué circunstancias, mediante las características de la lesión. Por ejemplo,
establecemos que utilizó un machete, perdón, un hacha de las que se utilizan para hacer leña, y se pudo determinar en virtud de el diámetro, de la profundidad y de la magnitud de las lesiones que causó. Es decir, un hacha pequeña lo que va a hacer es una herida no muy profunda ni muy grande, pero sí puede fracturar el hueso con el que el sujeto que se defendió interpuso el mismo antes de que la lesión le llegara a órganos vitales, como puede ser la cabeza, el tórax, en este caso específico del hacha. La posición del agresor. Se tiene que tomar muy en cuenta otros elementos que son muy útiles para determinar si una herida producida por un arma blanca, establecer la posición del agresor. Los desgarros de la ropa o bien de las prendas de vestir, los restos hemáticos en la escena del hecho criminal, y esa es una de las importantes situaciones por las cuales no se deben de contaminar las escenas. En las heridas producidas con instrumentos punzocortantes, el agresor sucede que generalmente está de frente, y las lesiones producidas serán, pues, no al 100%, pero sí con muchísima frecuencia en el dorso de los miembros superiores. Siempre que sea posible, es conveniente el estudio analítico de las diversas prendas de la ropa, de los orificios causados por el agente vulnerante y los escurrimientos, por llamarlos de una forma coloquial, que produce la sangre. De igual forma, se debe de seguir la trayectoria dentro del cuerpo, teniendo cuidadosamente presente que algunos sujetos son diestros o siniestros, es decir, zurdos, o bien puede presentarse el caso de ser ambidiestros. Y entonces la forma más contundente para demostrar es tirándoles un objeto o haciéndolos que lo levanten, no de una forma programada, sino lo más circunstancial posible, para que ellos de una forma mecánica utilicen el brazo con los que son hábiles. Las heridas por arma blanca. Los tipos de heridas más frecuentes, su desplazamiento y la fuerza compresiva. Como pueden observar ustedes acá, hay diferentes formas de la herida y todas coinciden con que son heridas limpias, las cuales son muy fáciles de reparar, pues que no es sujeto del curso. El abordaje es primero la mitad de la herida e irlas suturando de tal forma que los extremos no queden como orejas de perro y haya que volver a prolongar la incisión para regularizarla. Las heridas más comunes se ven en las salas de urgencias o las emergencias, como ustedes quieran denominarlo. Estas son producidas por arma blanca, que no solamente son en su gran mayoría menos mortales, pero por esto no significa que carezcan de algún tipo de riesgo, dependiendo del área anatómica en que se produce. Ya que una de las principales causas que se hace tanto de manera accidental como de manera intencional pueden estarse determinando como un homicidio, los cuales son ejecutados en una gran cantidad de veces por armas blancas,
Y las heridas punzocortantes, existen muchas diferencias para establecer el tipo de arma blanca, ya que no es lo mismo en relación a su mecanismo de acción insertarlo, cortar, filetear o bien pegar con el borde romo del arma blanca. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los centros de privación de libertad es muy común las armas hechizas de forma coloquial, es decir, le pueden viscerar el bisel de un clavo, de un alambre, de un cuchillo de cocina, hasta hacerlo un arma puntiaguda. No es igual, compañeros, que alguien llega a la emergencia presentando dolor abdominal, por un hecho delictuoso cometido con un verduguillo, porque el verduguillo es un estilete muy fino, es parecido, digamos, a un picahielos, en el cual la lesión superficial es muy difícil de evaluar. Que alguien que llegue a, a una emergencia producto de una herida con un cuchillo de carnicero, o bien que lo hayan tratado de filetear con un mismo cuchillo de carnicero, o de los con los que filetean los pescados, perdón, o con una espada, un hacha o un machete que tiene filo en los dos, en los dos bordes, y que tiene un ángulo agudo y que es muchísimo más grande y se emplea una fuerza mayor que una pequeña navaja. O bien que hayan, que le den, con la parte roma del arma blanca, que en nuestro lenguaje coloquial lo conocemos como planearlo, planeaciarlo. Es decir, darle con la parte que no tiene filo, pero que es contundente y que igual, si se pega o si se producen las lesiones en la cara, en el cráneo, o con mucha fuerza en el tórax y en el abdomen, puede producir lesiones severas. El desplazamiento. En relación a las heridas producidas con arma blanca, se define o se entiende como desplazamiento de un objeto o arma cortante sobre la piel, el cual va a producir la pérdida de solución de continuidad de la misma, provocando una herida incisa o cortante. Pero cuando la presión que se ejerce sobre el arma u objeto vence la resistencia de los tegumentos, o sea, de la piel, los músculos, los tendones, se va a producir una herida incisa cuyas características se establecen por ser una herida más larga que profunda. Por lo tanto, las heridas producidas por agentes o instrumentos cortantes pueden ser el filo de una lámina, la punta o el mango que actúa sobre una energía mecánica, lo cual va a producir una reacción que consideramos anatómicamente violenta, teniendo un mecanismo de acción tipo desplazamiento o bien de presión. La fuerza compresiva. La mayoría de heridas por arma blanca producidas por un instrumento cortante que divulsiona los tejidos puede producir un grado de lesión tisular que va a depender de la forma, el filo, el tamaño, la longitud y el grado de penetración que provoque el arma en las diferentes regiones del individuo o ser humano. ¿Cómo la podemos entonces nosotros vincular
respecto a la gravedad y cuál es entonces la relación con la localización anatómica de la herida, la dirección de la hoja y la estructura anatómica. Estas se encuentran comprometidas, pues evidentemente no va a ser lo mismo una herida en un miembro, puede ser el antebrazo, el brazo, la mano, los dedos, que pues son traumáticas, pero no la podemos comparar con la que se puede hacer al perforar el tórax. Se perfora el pulmón y, como ya es de tu amplio conocimiento, el pulmón son como globos que al puncionarlos inmediatamente se desinflan y entonces empieza la hipoventilación, lo cual causa disnea y puede causar la muerte en un paciente por neumotórax, que es entrada de aire, por hemotórax, que puede ser porque el tórax se llene de sangre, en el cual en una emergencia clínicamente se comprueba al auscultar los pulmones, los cuales el ruido de la entrada y penetración inhalación y exhalación del aire son característicos, y posteriormente con la toma de rayos X de tórax póstero anterior y lateral del lado de la lesión. Si es un neumotórax, que significa haberle perforado el pulmón, un hemotórax, haber líquido en el pulmón, o haber hemotórax, es imprescindible para salvar la vida del paciente colocarle un catéter intercostal denominado clínicamente sello de agua, en el cual se saca el líquido y se restituye la función fisiológica del pulmón, que es ventilar. Siguiendo con esta mismo orden de ideas, la vinculación que se relaciona con la localización de la herida, la dirección de la hoja y las estructuras anatómicas que se encuentran comprometidas, y como les decía, no es igual un miembro, el tórax o el abdomen. En el abdomen puede comprometer órganos vitales como el hígado, se perfora, hay sangre, hay hemorragia interna, o bien con el intestino, que como ya sabemos el contenido es totalmente de heces, y eso infecta de una manera casi inmediata al peritoneo, por lo cual es imprescindible someter a una instrumentación quirúrgica al paciente, lo que se denomina una laparotomía exploradora, que es abrir, buscar dónde se encuentra la lesión, corregirla. Si fuera en el hígado, un desgarro, suturarlo; si fuera en el intestino, suturarlo; o bien hacer una hemicolectomía lateral, que es se corta el borde que está lesionado porque es imposible repararlo, o bien y volver a conectarlo, y si eso se torna imposible, hacer otro procedimiento, que significa que el paciente defeque por el abdomen, se saca la boca del intestino grueso y se pone una bolsa que se denomina colostomía, y el paciente defeca a través de esa bolsa hasta que se considera prudente 4, 6, un mes, un año después, volver a conectar las partes del intestino y cerrar y hacer el cierre de la colostomía. Esto en cuanto a la fuerza compresiva que producen las heridas por arma blanca. Dentro de la clasificación de las heridas provocadas con arma blanca, podemos establecerlas como heridas punzantes, cortantes, punzocortantes
Y lo primero que voy a establecer es que ustedes recuerden que es una herida. Herida es la pérdida de solución de continuidad de la piel. Esa es la clasificación general en cuanto a las heridas. Las heridas por arma blanca son aquellas que se producen por instrumentos que constan esencialmente de una hoja metálica terminada en punta y uno de sus bordes es cortante. Por ejemplo, este cuchillo que no tiene mango de madera, sino que solamente es la hoja de metal, vemos que llena o cumple con las características de lo que acabo de definir. Tiene una punta aguda, presenta dos bordes, uno con filo y el otro sin filo. Presenta un mango en el cual se puede hacer la fuerza de compresión para que penetre, para que corte, o bien para que de una forma plana solo causemos una lesión, que puede ser una herida, porque este es un borde que con fuerza puede romper la continuidad o puede interrumpir la solución de continuidad de la piel. Las heridas punzantes. Una previa. He tratado de enfocarles el tema de la manera más pausada y coloquial posible, de tal forma o suerte que ustedes pues les queden la menor cantidad de interrogantes, pues la razón ya es conocida, no podemos interactuar, pero esa es la razón, no es que esté yendo muy despacio, o si para ustedes me escriben en el chat y lo hacemos un poco más rápido. Pasando al tema, las heridas punzantes son aquellas que por acción de un elemento que penetra en el organismo humano puede alcanzar las cavidades naturales, dañando o no órganos internos. Estas van a actuar en profundidad más que en la superficie. Y por eso les decía y les colocaba el ejemplo de las heridas provocadas con un picahielos o con un verduguillo, las cuales la superficie es muy pequeña y casi algunas veces imperceptible, pero provocan un daño muy grande porque el largo del instrumento penetra en la cavidad abdominal o torácica, provocando daños más severos que una herida extensa y profunda que sea visible. Las características son pequeñas, con una forma similar al agente causal. Es decir, si la punta fuese aguda, la lesión de ingreso va a ser agudo. Si fuera un desarmador Phillips, va a producir una lesión en la piel estrellada. La extensión es mínima, es pequeña, pero la profundidad va a variar según el agente agresor y la fuerza con que se provoque la lesión. En cuanto a la profundidad, es mayor a la longitud de la hoja. Esto se denomina, pregunta de examen, fenómeno de acordeón. Las heridas punzantes siempre se dirigen en un mismo sentido. Se asientan sobre una región, presentan una forma irregular o bien de punta, de flecha, y los ejemplos que reiterativamente les he estado mencionando: el picahielos, las agujas capoteras, los alfileres, los desarmadores, los floretes con que entrenan o practican este tipo de deporte, una espada,
una lanza o bien un machete. Las heridas cortantes son aquellas producidas por instrumentos aplanados que tienen uno o sus dos bordes cortantes. Su sección es generalmente triangular, es decir, no tienen bordes, una punta, no tienen bordes, su punta es lisa, son netos, son lineales. Y ojo con esto, la profundidad va a variar según la fuerza. De igual manera, la extensión. No es igual que yo, por ejemplo, esté de pie en un escalón y el agredido esté a nivel del suelo o del piso y le deje yo ir un golpe o le aseste un golpe con un machete, porque primero la fuerza va a ser mayor porque yo estoy en una posición mayor y la gravedad y la fuerza van a incrementarse al asestar el golpe. Les decía que las lesiones que se presenta en la terminación de las heridas. Los ejemplos clásicos de estos son las causadas por cuchillos, por navajas, por sierras, los bisturís, que son un arma mortal, las hachas, los vidrios rotos. Los vidrios presentan con mayor frecuencia, si yo me caigo sobre una ventana, no es, puede ser una herida limpia, pero si en un lío o en una bronca provocada en un antro alguien rompe una botella y con eso me agrede, la herida evidentemente no va a ser una herida limpia, sino va a ser una herida estrellada y va a tomar la forma del objeto con que me agrede. Recordemos que este tipo de lesiones punzantes o cortantes, las lesiones que se presentan son de tipo defensivo, pues el sujeto que es agredido y no tiene otra opción o algo con que defenderse, lo único que pone como defensa es los miembros, el antebrazo, los miembros inferiores, las manos, los dedos, y ahí va a ser sujeto de ese tipo de lesiones, que puede ser la amputación de los dedos, la fractura de cúbito y radio del antebrazo, del húmero, de los miembros inferiores, etcétera, con la posible sección, que eso es muy frecuente, de los tendones. La forma clínica de determinar cómo un tendón ha sido seccionado es que, por ejemplo, le pide uno con el dedo pulgar, tóquese el meñique, el anular, el medio y el índice, y el paciente, si es la sección del cubital, si es la sección del cubital o del radial, pues no va a ser posible la flexión de los dedos. Las heridas punzocortantes. Estos se van a producir a través de un agente que puede presentar uno o varios bordes con filo, o bien, en el peor de los casos, que sean mixtos y que actúan por desplazamiento. Sus características. La lesión va a presentar a través de la sección de los tejidos de la piel y los planos subyacentes. Su característica más importante es que sus bordes son limpios, en el cual va a presentar un borde angulado y el otro redondo.
La longitud va a depender del ancho de la hoja con que se provoque la lesión. La fuerza de la penetración que se desarrolla para causar la lesión. Los ejemplos que podemos colocar son los cuchillos de cocina, los cuchillos de carnicero, los puñales, navajas, o bien cuchillos de caza que no sean muy extensos. Las heridas con arma blanca. Estas pueden ser punzocontundentes, heridas contusas o cortocontundentes. En las punzocontundentes, el agente que actúa con punta y con peso va a separar las fibras elásticas de la piel con una profundidad y una gran extensión. Se trata de armas blancas con una hoja afilada que presentan un cierto peso, lo cual le va a proporcionar una fuerza aún mayor. Por ejemplo, un hacha, y pues en el interior o donde se dedica a la agricultura, tenemos también armas blancas que son contundentes como los azadones, como los machetes, por supuesto, cuyas características van a ser lesiones lineales, de perfil generalmente triangular, sus bordes van a ser limpios, no va a existir cola de ratón. Las lesiones en diéresis tisular, esto significa que no son muy marcadas. La profundidad de la lesión puede llegar hasta las estructuras óseas, en las cuales puede causar lesiones que se denominan fisuras, que no es una fractura completa, o bien fracturas cuyas características son que pueden presentar un aspecto irregular, no limpio, astilladas, o bien en algunas ocasiones producir amputaciones y o hasta decapitaciones. Las heridas contusas. Estas son producidas mediante la utilización de objetos romos, pero que presentan filo en uno de sus bordes, los cuales se consideran suficientes para poder desgarrar no solamente la piel, los músculos, los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos, o bien garrotes, leños, palos, bates, piedras, ladrillos, y en el lenguaje coloquial, todo tetunte es potencialmente un arma que puede provocar una herida contusa. Las características. En algunas ocasiones puede adoptar forma lineal o geométrica, según el agente, los bordes romos o irregulares. El tejido que se encuentra dañado alrededor de los desgarres, que generalmente son los tejidos donde sufrió el impacto o bien el proceso de compresión. En este tipo de heridas
va a depender del golpe, del choque, o bien la caída o el aplastamiento, en el cual se van a establecer la profundidad, así como la extensión, que van a ser, pues no fijas, sino que van a ser, por el contrario, variables, dependiendo de la gente y la fuerza con que se producieron o se produjeron este tipo de lesiones. Los ejemplos que les puedo colocar: un puñetazo, una bofetada y se lesiona la boca con un diente, o bien el diente lesionar el puño del agresor, la cabeza, sujetar un bloque o un ladrillo o simplemente una piedra, un martillo, un bastón o cualquier objeto contundente que pueda causar una lesión. Incluso una paleta con las que artesanalmente se elaboran los chicharrones puede ser un arma que provoque este tipo de lesiones. Las heridas cortocontundentes. El agente que va a actuar con filo, el peso y la fuerza que se va a producir una lesión extensa y profunda. Sus bordes van a ser de aspecto semirromo y la lesión va a divulsionar o separar los tejidos y los planos subyacentes de una forma irregular, lo cual va a provocar presión y desplazamiento. Ejemplo: heridas producidas con machetes, sobre todo los machetes que se utilizan en la zafra, que son un poco más anchos en la parte media, tienen una punta semiaguda y presentan filo en los dos bordes. Las hachas de leñador o las espadas. La clasificación de las lesiones. Primariamente, compañeros, necesito que le pongan un poco de atención a la diapositiva. Estas lesiones de tipo mecánico térmicos provocadas por el calor, ven ustedes ahí que hay un corte sagital de lo que establece el de lo que establece la inserción de la lesión. Va a establecer o va a interesar va a lesionar las capas superficiales, que es la epidermis, que es la dermis, y la hipodermis. A esto nos referimos con las quemaduras de primer grado. Las quemaduras de segundo grado ya generalmente están más profundas, y las quemaduras de tercer grado pueden lesionar ya músculos, nervios y vasos sanguíneos. Esto es solamente de una forma simple, introductoria, en el momento en que podamos abordar este tópico que es parte constitutiva de este tema. La clasificación de las lesiones, ya sabemos que su clasificación es física, y esta clasificación nos va a dar las lesiones de tipo mecánico y las lesiones de tipo térmico. Las lesiones de tipo mecánico son aquellas que producen un daño que ocurre en el ambiente anatómico, en la parte anatómica del cuerpo, que
va a ser causada por un agente fortuito o bien con la intencionalidad. Estas las podemos nosotros describir como caídas, golpes, quemaduras y las lesiones de algún otro tipo de armas que pueden provocar lesiones causales, pudiéndose clasificar como severas o leves según pongan en riesgo la vida del sujeto. Etimológicamente, lesión deriva del latín o herida, que es evidentemente un cambio de la estructura morfológica donde ésta se produce. Las cuales compañeros, están constituidas en el artículo 147, perdón, 144 al 146 del Código Penal y del 149 al 150 bis. Son producidos tanto por arma blanca como por proyectil de arma de fuego. Es incorrecto decir fue una lesión causada por un disparo. Es una lesión provocada por proyectil de arma de fuego. Aquellas lesiones que se producen por el calor, por el fuego, los cuales al incremento de la temperatura pueden provocar daños en el organismo. Estas lesiones de tipo térmico las podemos clasificar nosotros como quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son aquellas lesiones resultantes por acción de agentes químicos, físicos y biológicos que al actuar sobre los tejidos van a provocar reacciones de tipo local que generalmente van a establecer una gravedad, y esta se relaciona con su extensión y profundidad. Los agentes físicos: el calor, la electricidad, el calor radiante, que lo podemos tipificar como el de los rayos del sol, que nos va a provocar la lesión más frecuente de la gente que en los momentos de mucho calor pues no deja de tomar el sol. Un golpe de calor que ya vimos en ocasiones anteriores, si no se atiende adecuada y pronta y oportunamente, puede causar la muerte. En este tipo de lesiones por calor, su clasificación clínica va de quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado, como os lo indiqué al inicio de este abordaje del tema. Las quemaduras de primer grado: sus características: la piel se torna enrojecida, resultante de la vasodilatación capilar local. La lesión está localizada en la epidermis y se va a acompañar, que es la primera capa de la piel, y se va a acompañar de dolor y prurito. Esto se debe a la irritación de las terminales nerviosas. Este tipo de lesiones se pueden causar con sustancias arriba de o en un promedio de 20 a 35 grados. Por ejemplo, puede ser vapor, agua caliente, una superficie de una parrilla, de una estufa. Por eso, si ustedes se han percatado, las estufas eléctricas
dicen, aunque esté en off o fuera de servicio, dice superficie caliente, para que la gente pues no descuidadamente no vaya a tocar la hornilla y con esto se provoque una lesión. Las quemaduras de segundo grado. Estas van a estar definidas por la formación de flictenas. La flictena, coloquialmente, es la ampolla. Este es el resultante de la licuefacción del cuerpo general o específicamente del mucus de la dermis. Igual las ampollas y las flictenas también se pueden provocar por fricción, que no olviden que también provoca calor, sobre todo cuando los zapatos son muy apretados o muy grandes. Entonces el pie queda en una posición de fricción y este tipo de fricción provoca calor y produce la flictena, que como les dije es la licuefacción del mucus de la dermis. Vamos a las quemaduras de tercer grado. En ellas existe una destrucción parcial de la piel, de la piel donde evidentemente está establecida la lesión, conocida como escara. La escara es una es la muerte del tejido que se circunda a donde se encuentra la lesión. Por ejemplo, este tipo de lesiones son muy frecuentes y es uno de los principales temas de la morbimortalidad en los adultos mayores, que generalmente ya no se mueven con mucha facilidad o ya les impide deambular. Entonces se sientan en una sola posición y la parte ósea más la destrucción de todo el tejido celular subcutáneo provoca la poca irrigación del tejido hasta causar la necrosis y posterior escara, lo que va haciéndose más profundo, sobre todo en las lesiones de los músculos, hasta provocar infecciones muy severas que, si no son atendidas de manera pronta y oportuna, van a causar procesos infecciosos, una septicemia en el paciente y la muerte. Las escaras son ocasionadas por la necrosis de los tejidos, como les manifestaba, y se provocan en la dermis y el tejido subyacente. La lesión generalmente es de color blanco, se torna grisácea, luego pasa a gris pardo, hasta evolucionar, dejando, en el mejor de los casos, si esta se cura y tiene una evolución positiva, una cicatriz elevada y permanente. Las quemaduras de cuarto grado. En ellas se va a producir una destrucción absoluta y total del tejido, el cual va a llegar hasta la carbonización que afecta la piel del tejido celular subcutáneo, las fascias musculares, los vasos sanguíneos y sobre todo la cadena nerviosa. Por eso es que producen dolor muy severo. Estas pueden llegar hasta las cavidades serosas y en muchas ocasiones, sobre todo, para situarles un ejemplo de hace algún tiempo, cuando fue la destrucción de las Torres Gemelas en New York City, pues la gente en el 60 nivel, sin haber oportunidad de salir porque las gradas estaban incendiando, les provocó quemaduras de esta naturaleza, por lo cual la gente o algunos de las personas que se encontraban atrapadas
tomó la decisión de lanzarse al vacío y tener una muerte más digna que morir carbonizado. Este tipo de lesiones de cuarto grado puede llegar hasta las regiones óseas. Las características de las quemaduras, dependiendo de los agentes térmicos, de la llama y del material inflamable, provoca algunas características como una quemadura ancha, extensa, cuya superficie es irregular, va a tener un contorno indefinido, o sea, va a estar mal contorneada. La dirección va a ir de abajo hacia arriba y su presencia va a ser de forma simultánea y puede presentar los 3 grados: necrosis central, flictenas, reborde eritematoso. Recordemos, compañeros, que el pelo y el cabello, o sea, los pelos, el pelo que tenemos en los brazos, en las piernas, el vello púbico, para quienes lo conservan, y el cabello es más susceptible de ser carbonizado. Cuando hay llama y las personas evidentemente están vestidas, esta llama solamente va a respetar los lugares que se encuentran, para que ustedes me entiendan de una forma coloquial, apretados por piezas como la ropa, los cinturones, las fajas, las ligas. En la ropa interior no, porque sobre todo las damas utilizan ropa sintética y esta es muy susceptible del fuego. Si la muerte no se produce por las quemaduras, recordemos que las quemaduras no solamente son externas, las quemaduras derivado de la alta intensidad del calor pueden quemar las vías respiratorias. Entendamos las vías respiratorias como la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Además, todos los procesos de combustión producen gases de ignición, los cuales van a ser causantes de quemaduras extensas, poco profundas, y lo único que van a respetar son las partes cubiertas por las vestimentas. Los límites tienen características poco definidas. Evidentemente va a existir la carbonización del pelo, de todas las partes donde nosotros tenemos pelo, es decir, el tórax en los varones, las piernas, el pubis, y en las damas pues igual. Y el cabello va también a producir quemaduras severas en las áreas superiores, que pueden estar invadidas hasta la glotis, en la cual puede provocar una inflamación pulmonar y de la glotis, lo cual va a provocar un paro respiratorio inmediato. Recordemos también que los vapores que se provocan de la combustión a una elevada temperatura no producen quemaduras en un grado elevado, van a producir flictenas, y la extensión de estas puede ser muy grande y puede afectar incluso en las zonas cubiertas. Las lesiones que son más frecuentes, sobre todo las lesiones de tipo domiciliar, son las producidas por líquidos calientes. Estos van a adoptar surcos a similitud de canales y grietas, y la dirección siempre va a ser descendente, lo cual indica la posición en que se encontraba el sujeto el cual fue víctima. Puede haber lesiones también radiadas por salpicaduras. Cae al piso, esta salpica y cae en la persona. La profundidad
es generalmente mínima, causa lesiones en el pelo, en el cabello. Eh, Generalmente se quema el cuero cabelludo, no el pelo, no el cabello. La gravedad se puede acentuar por un contacto prolongado. Si me cae o le accidental o intencionalmente una olla de agua caliente, una jarrilla de agua caliente es derramada en un menor o en una persona que está descuidada, intencional o circunstancialmente, la gravedad va a consistir en el tiempo que tenga las prendas impregnadas con el líquido. Las lesiones por calor provocadas por sólidos al rojo vivo. Este tipo de quemaduras están limitadas en principio a patrones que van a establecer profundidad variable, lo cual va a depender del calor y sobre todo del tiempo de exposición, en el cual van a existir evidencias de las incrustaciones de las prendas o de la sustancia fundida de los pelos retorcidos sobre el eje de la persona. El calor radiante. Con calor radiante nos referimos al astro Sol, el rey. Cualquier grado de quemadura, dependiendo de la naturaleza del tiempo de exposición, la intensidad y los trastornos bioquímicos y metabólicos que puede provocar, pueden constituirse en severos, sobre todo en una quemada, en un golpe de calor. Les voy a compartir un elemento que es eminentemente clínico médico, pero que de pronto les puede servir en algún caso. Las quemaduras clínicamente se clasifican por una tabla de los 9. Dicho de otra forma, se valora dependiendo del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene establecidos una ponderación que es de 9. Por ejemplo, la cara y el cuello, 9%. La cara anterior del tórax, o sea, el pecho, pues, coloquialmente, 18%. Es decir, una quemadura del tórax tendría más posibilidades de que un paciente muera por su extensión, y a eso se debe que se le coloca el doble de la cara. La cara anterior del tronco, es decir, la espalda, 18%. Las extremidades superiores, 9%, cada una. Las extremidades inferiores, 18%. El periné, o sea, el pubis, donde tenemos los genitales, el 1%. De esto, la muerte por quemaduras va a depender más por su extensión que por su profundidad. Por su extensión va a ser una muerte más rápida, mientras que por su profundidad puede ser una muerte diferida. En cuanto a establecer una muerte rápida, inmediata, o bien una muerte tan tardía, va a depender del tiempo de exposición, y si sobreviene algún tiempo más, la muerte generalmente en las quemaduras muy extensas se debe a shock hipovolémico. Recuerden ustedes que en las quemaduras lo que se pierde más es líquido a través de la fibrina, y posteriormente a estar en un área, recordemos que todas las áreas hospitalarias están contaminadas, se denomina contaminación nosocomial, ya es la microbiota normal del hospital. Por eso es que los que nos mantenemos en ese ambiente, pues no nos enfermamos como alguien que llegue de visita y vaya a un área donde esté contaminado. Entonces, todo ese tipo de infecciones nosocomiales infecta las heridas
y esto va a provocar una toxemia y entonces hay una desintegración proteínica y el paciente fallece por esa toxemia. En cuanto a la insolación y el golpe de calor, este se va a deber a los rayos ultravioleta de los rayos solares que pueden tener una causa de lesiones solamente focalizadas o locales y cuyo signo más trascendente va a ser la hiperpirexia. Eso quiere decir que va a estar su temperatura aumentada y sobre todo en las lesiones donde están localizadas las lesiones y más si estas son expuestas. Las lesiones generales, sus características es que van a provocar un grado de deshidratación y evidentemente con este grado de deshidratación van a haber efectos circulatorios. Va a existir el golpe de calor, que es un conjunto sintomático debido a los efectos de altas temperaturas superior a los 40 grados centígrados, que generalmente se establece en lugares cerrados, lo cual va a producir lesiones en el sistema cardiorrespiratorio, provocando esencialmente un edema por calor que no es mortal. Su sintomatología va a ser el agotamiento por calor, que raramente es mortal. Sin embargo, el golpe de calor más severo, a una temperatura superior a los 42 grados centígrados, la función cerebral y renal se compromete absolutamente y puede, si no se trata de una manera oportuna, comprometer la vida de la persona. La clasificación de las lesiones por frío. Esto intuye en su producción dos factores importantes. La condición física del ambiente, frío, viento, humedad, los cuales van a aumentar los efectos nocivos hacia la víctima. Recordemos que también es importante la edad, si el paciente, y aquí podemos poner un ejemplo claro, un paciente que esté intoxicado con alcohol y se queda a la intemperie, va a haber fisiológicamente una vasodilatación periférica que va a producir agotamiento e inanición y va a causar la muerte. Los efectos locales del frío. El primero y el que tenemos que tener más presente es la congelación. Y en esto existen, igual que en las lesiones por calor, congelación de primer grado, cuyos efectos generales van a ser una vasoconstricción, que clínicamente la van a establecer ustedes con que el paciente se ponga pálido, va a perder la sensibilidad y lo que va a seguir como proceso fisiológico es una reacción hiperémica, es decir, se va a poner rojo, con un rubor generalizado que le va a causar secundariamente prurito. La congelación de segundo grado. En la diferencia es que la piel rojo se torna violeta, se presentan vesículas que son pequeñas flictenas o pequeñas ampollitas que tienen un contenido claro y en algunas otras ocasiones de tipo sanguinolento. La congelación de tercer grado. En ya va a existir gangrena y se van a formar costras de color negruzco, espesas y adherentes. Va a existir una necrosis que generalmente va a llegar al hueso y al desaparecer el frío se va a observar
zonas que estuvieron en mayor contacto y que tienen una menor perfusión sanguínea, como por ejemplo las puntas de los dedos de los pies, las puntas de los dedos de las manos, el borde de la nariz, van a estar necrosados. Esto por la falta de oxigenación y de flujo hemático. ¿Cuáles son entonces? Y esto, antes que se me pase por alto, es muy característico de los alpinistas. Si no llevan el equipo necesario y adecuado, técnicamente lo primero que van a sufrir es la necrosis de los extremos de los dedos de los pies, y esto es muy frecuente en los escaladores, sobre todo del Himalaya. Los efectos generales entonces del frío. Primera situación, disminución del metabolismo. Va también a disminuir el aporte sanguíneo de los tejidos. Empieza la somnolencia por la falta de este aporte. El paciente puede caer en un aletargamiento que puede inducir a un fallo cardíaco progresivo y un alto riesgo de fibrilación ventricular, temblor parcial, crisis hipertensiva, porque el cuerpo trata de compensar el frío externo con el incremento del flujo sanguíneo. Y esto se debe, la crisis hipertensiva, a la vasoconstricción. Va a haber una coriza espasmódica y una disminución de la sensibilidad. Esto va a presentar signos clínicos que son hipotermia, que es la baja de la temperatura corporal, bradicardia, la disminución del latido del corazón, una astenia progresiva, que es la dificultad de mover los músculos, una marcha claudicante, que significa que nos podemos tambalear en un lenguaje coloquial, el estado de somnolencia, coma y muerte. La clasificación de las lesiones por electrocución o electrofulguración. Además, por agentes químicos y biológicos. La clasificación de estas lesiones por electrocución son aquellas causadas por energía eléctrica como por atmosférica. Las lesiones por electrocución son producidas por electricidad industrial y se diferencian de las producidas por la electricidad atmosférica por su intensidad. Pregunta de examen. Puede ser por su tensión baja de 100 a 200 voltios y media de 500 a 800 voltios. Y una alta tensión de 800 a 5000 voltios. Características. La principal es el voltaje y la resistencia. Esto va a generar calor, un trayecto de menor resistencia, las variedades del contacto en un solo poro o bien una derivación a la Tierra. Puede ser bipolar o cortocircuito, arco voltaico, en la cual no existe contacto, pero el sentido de los electrones nos puede dar una forma continua en el sentido mismo, o bien alterna. Ya recordemos que los electrones oscilan en una fase positiva, en una fase negativa, y su etiología médico-legal, que es la que nos interesa, puede ser suicida. Esto es muy raro, yo en el tiempo que tengo de la práctica solamente he visto una. O bien homicida, excepcionalmente accidental, que es la más frecuente, o bien si se trata de aspectos de judicialización, ponemos por ejemplo la silla eléctrica que se utiliza en Estados Unidos. Las lesiones producidas por la electricidad pueden ser locales, nos van a dejar marcas eléctricas
quemaduras eléctricas cutáneas o pueden ser quemaduras eléctricas de tipo visceral, o bien quemaduras eléctricas de tipo ósea, las metalizaciones y las precipitaciones. La precipitación consiste en que yo toco un cable de alta tensión y esto me expulsa. Esta es una precipitación. Ojo con lo siguiente. ¿Cuáles son las características forenses? Los signos faciales pueden ser en el electrocutado azul o rosado, creando un falso hongo de espuma. Los signos cutáneos, contusiones, heridas. Los signos óseos, fracturas. Los signos viscerales en pulmones, asfixia, equimosis. En el corazón, dilatación cardíaca. En el cerebro, vacuolización. Perivascular, que significa que pueden haber hemorragias o fragmentación de las uniones cerebrales a través de los axones. La fulguración. La fulguración se debe a los efectos de la electricidad atmosférica, así como está en su diapositiva, los rayos. Esta energía va a liberar una gran cantidad de energía que tiene como característica lesiones. Estas lesiones son externas, traumatismos grandes, fracturas, arrancamientos, quemaduras locales, pueden presentar en algunas incluso las imágenes del rayo, o bien lesiones más generalizadas, que son contusiones, fracturas, hemorragias, y en algunos casos muy frecuentes, las muertes por lesión cardíaca o cerebral causada por la imantación de la víctima. Esto se produce con mucha frecuencia en la gente que escala volcanes, que está en las piscinas en una tormenta eléctrica. Recordemos que el agua es un excelente conductor de la electricidad. También tenemos los agentes químicos y biológicos. Los agentes químicos son sustancias cáusticas y sustancias corrosivas. Y los biológicos son seres vivos, como los insectos, las medusas, los peces, los batracios y algunas plantas que están establecidas en el fitoplancton. Con esto, compañeros, llegamos al final del tema de hoy, el día de hoy, que es sumamente interesante, en el cual ustedes van a encontrar las preguntas de rigor, que si no las aclaran con lo que tenemos dentro de la presentación, las deben de investigar. Y de igual forma, estos son los links en los cuales ustedes pueden acceder a lo que teníamos programado para el día de hoy, pero que afortunadamente no pudimos, o desafortunadamente por ustedes no lo pudimos ver durante el desarrollo de la clase. Con esto entonces, compañeros, llegamos al final, esperando que pues inicialmente haya sido de su completa satisfacción académica. Y si tuviesen alguna inquietud, por favor, vía chat o vía correo, háganmela llegar antes de que se sometan a su examen parcial, y que yo pues en este momento no recuerdo si es el próximo día 21 o bien el día 26. De igual forma, si es el día 26, la semana entrante tenemos la séptima semana. Que estén bien, síganse cuidando. Esta situación pues es preocupante. Debemos vacunarnos los que lo deseen y sigámonos lavando las manos, usando nuestro tapabocas doble y el distanciamiento pertinente social. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta la próxima.